Gracias, señor vicepresidente. Gracias por su intervención, señora consejera. Para comenzar este debate nos gustaría viajar al origen del impuesto de sucesiones y donaciones, que respondía a fuertes criterios de progresividad en función del monto patrimonial recibido, del propio patrimonio preexistente del sujeto pasivo y de la proximidad del causante, de manera que los parientes directos pagaban menos que los parientes lejanos, incluso menos que terceros extraños. El papel de este impuesto era esencialmente redistribuidor y complementario a la progresividad del sistema, que en estos momentos, no lo olvidemos, está soportado casi en exclusiva por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por el IRPF y principalmente por las rentas del trabajo y, además, cada vez en mayor medida. Posteriormente, los pactos de gobernabilidad en el Gobierno central entre Partido Popular, PSOE y Convergencia y Unión, en distintos momentos, supusieron el primer zarpazo a la equidad de este impuesto. El lobby empresarial catalán, titular de grandes patrimonios, ayudó al diseño de un impuesto a medida que garantizaba la perpetuación familiar del capital, de manera que se podía transmitir sin necesidad de pagar impuesto alguno. A partir de ese momento comenzaron a darse graves diferencias en función de la composición del patrimonio. Fue realmente grave, fue injusto y sigue siéndolo, que los patrimonios basados en pequeños y medianos ahorros quedaran fuertemente gravados por tarifas que no se actualizaban debidamente, mientras que patrimonios presuntamente productivos quedaban prácticamente exentos. Posteriormente, las leyes de financiación atribuyeron amplias capacidades normativas a las comunidades autónomas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. El 4 de noviembre de este año, el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Marín, afirmaba: las personas que han estado pagando toda la vida no tienen que volver a hacerlo por dejárselo a sus hijos. Y al amparo de ese argumento falaz que hemos escuchado no solo por parte del portavoz de Ciudadanos, lo hemos escuchado también por parte de gente del Partido Popular, no necesariamente en esta Cámara, en otros lugares, también del PSOE. Este argumento, como digo, es falaz, el argumento de que los bienes del causante ya tributaron en vida y que no tienen que tributar cuando pasan a los descendientes, ya sea intervivos o en herencia. Eso, señorías, miren, los impuestos gravan manifestaciones de capacidad económica de hechos, actos y negocios jurídicos. Recibir una herencia conlleva un incremento patrimonial, que es una indudable manifestación de capacidad económica. Pues bien, ese argumento, el problema que tiene es que ha calado políticamente y que además ha calado socialmente, y es muy triste, porque eso es como si dijéramos que hay que dejar de pagar el IVA porque el dinero con el que realizamos el consumo lo estamos haciendo, viene de una renta que ya ha tributado por el IRPF. Absolutamente, a nadie se le ocurre eso. Pues tan tremenda es esta idea como la de que hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Así que estamos preocupados porque ese grupo de trabajo que se ha creado, no sé si van a explicar ese error al señor Marín, me preocupa, bueno, ya después de haberle escuchado veo que el sentido no es la eliminación del impuesto y creo que deberíamos incorporarnos a esa labor para compensar las malas ideas, la mala política, que significaría un retroceso para Andalucía y también para toda España. Porque con ese argumento se inició una competición entre comunidades autónomas para ver quién eliminaba antes el impuesto de sucesiones y donaciones. De manera que se va imponiendo una concepción meritocrática de la riqueza. Las grandes fortunas se pueden transmitir, son merecidas, no hace falta pagar impuesto alguno por ellas, ni por los incrementos patrimoniales, no hay tales incrementos patrimoniales. Al Grupo Parlamentario Podemos le parece un alarde de irresponsabilidad fiscal esa competición entre comunidades autónomas. Nos parece lamentable que el impuesto haya quedado vacío de contenido en medio de una crisis de ingresos fiscales, mientras se subían los impuestos al salario y al consumo, que, como saben, al consumo particularmente, tiene un comportamiento regresivo. Y estoy hablando del IVA. Una de las excepciones en esa competición ha sido Andalucía. Es verdad que en Andalucía eso no ha ocurrido, pero también es verdad que el impuesto tiene una serie de problemas. El primer problema viene de la regulación estatal. Se han dejado casi exentos en las diversas modificaciones los patrimonios productivos o que daban apariencia de serlo, y la carga impositiva se ha centrado sobre todo en el pequeño y mediano ahorro de toda la vida. Hay una competencia desleal ahora mismo entre comunidades autónomas y se están dando deslocalización de fortunas con base en este impuesto. Eso es cierto. También el problema respecto al salto por los 175.000 euros, pasar de pagar 0 euros a pagar 14.000. ¿Qué hacemos con este impuesto de sucesiones y donaciones?
Para el Grupo Parlamentario Podemos, desde luego, no se debe dejar morir este impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy tiene más sentido que nunca su revitalización, particularmente tras lo que figura en la obra de Piketty, que dice que las desigualdades de riqueza y de renta en los países desarrollados no han dejado de aumentar desde 1970 y, además, la tendencia es que esto continúe. Ese es, además, uno de los problemas más graves para Andalucía, la desigualdad. Un problema que no se resuelve erosionando las bases fiscales progresivas que tenemos en el sistema. El propio Piketty señala la desimposición de las herencias como una de las fuentes de incremento de las desigualdades, no ya solo en Andalucía, en el mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos? Ha dicho usted que tributan el 3% de la herencia. Creo que el 97% no, el 3% sí. Pero la cuestión es si lo está pagando el 3% más rico o si esa regulación del impuesto produce inequidades. Para nosotros hay que recobrar el sentido original del impuesto, corregir disparidades autonómicas, frenar la competencia fiscal desleal que se está produciendo en este momento, y eso se podría hacer sobre todo desde las Cortes Generales. Incluso la Asociación de Inspectores de Hacienda ha mostrado reiteradamente su posición a favor de que se regulen unos mínimos comunes y, ante la disparidad de gobierno y de situaciones políticas, se haga ante las Cortes Generales. Aunque existe un agravio comparativo territorial con las familias de Andalucía, eso se está debiendo a que las comunidades en las que gobierna el Partido Popular o tiene mayoría parlamentaria suficiente se ha eliminado prácticamente o se ha reducido hasta un nivel que provoca unas diferencias muy importantes. Insisto en que esto nos parece desleal. Señora consejera, en este tema debemos entendernos y tenemos que estar en este grupo de trabajo o en otro que se haga después, porque estar ahí significa que se garantiza la implementación de medidas relativas a este tributo para avanzar hacia la igualdad y la progresividad fiscal de este impuesto y ser garantes de su continuación. Y también para desechar resultados desastrosos en relación con las futuras modificaciones de esta figura tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Representando al Grupo del Partido Popular, tiene la palabra el señor Miranda.